amigos de Molotov Digital, bienvenidos una vez más a su programa Desde algún lugar de Nicaragua. En materia de política económica, a inicios del mes de agosto, el Banco Central de Nicaragua emitió un comunicado donde informaba al pueblo nicaragüense acerca de congelar la tasa de deslizamiento cambiario en nuestro país. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña el compañero José Morales. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. Él es licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas, pero además es experto en finanzas con vasta experiencia en docencia en materia universitaria. Bienvenido, compañero. Buenas tardes, muchas gracias, estimada compañera. Primeramente, pues quiero dar gracias por la oportunidad que me están brindando, poder compartir este tema de tanto interés para nuestra población, ¿verdad?, de Nicaragua. Y pues para mí es un gusto y esperamos que en este encuentro pues sea de mucho provecho y que podamos intercambiar y compartir esa experiencia relacionada con este tema que es muy relevante para la economía de Nicaragua. ¿Cómo cree que cómo ve usted la decisión de mantener la tasa de deslizamiento del cambio en un porcentaje cero? O sea, que a partir del 1 de enero del 2024, así lo dijeron las autoridades del Banco Central, ¿cómo viene esto a afectar a los ciudadanos nicaragüenses, si es que viene a afectar de alguna manera? Bueno, afectar pues no. Prácticamente lo que viene es beneficiar a la población y en pro de la mejoría y fortalecimiento de la economía de nuestro país. Y principalmente el valor de nuestra moneda, como es el Córdoba. Como todos sabemos, en este tema, ¿verdad?, en los últimos años se había venido dando una disminución en el porcentaje, el tipo de cambio oficial del dólar en relación al Córdoba, ¿verdad?, o viceversa. Y lo teníamos en este año a 1%. A 1%. Antes de eso, disculpe, para aclarar un poco a la población que nos va a ver a través del ente de Molotov Digital, hace unos 4 o 5 años atrás estábamos en un 5%. Es correcto. Luego pasamos a un 4% el año siguiente, después a un 3%, el año pasado estábamos en 2% y este año estamos en 1%. Vamos a cerrar en un 1%. Entonces se emite el comunicado del Banco Central en este año, en donde se establece que a partir del 1 de enero del año 2024, la tasa porcentual es del 0%. ¿Qué significa esto? De que vamos a mantener un tipo de cambio estable a partir del 1 de enero del 2024. Es decir, ya no va a haber deslizamiento, ya no vamos a tener la situación de cada día un cambio en el tipo de cambio oficial, ¿verdad?, del dólar en relación al Córdoba, y vamos a tener una moneda más estable, por decirlo así. Que cualquiera ve este deslizamiento casi, es casi imperceptible. O sea, las personas casi no pueden notar este porcentaje de deslizamiento que viene, que incluso el Banco Central lo anunció, por lo menos para este año lo anunció desde el mes de marzo. Entonces las personas podrán ver que al día a día no es tan notorio, pero al culminar el año, casualmente lo vemos que es en 1%. Siempre los tipos de cambio, aunque sean porcentajes bajos, sí tienen un efecto en el futuro, en la planeación financiera, tanto en la planeación, ¿verdad?, de nuestro gobierno, de nuestro presupuesto general de la República, como la planeación también de las empresas. Y también eso está relacionado pues con la variante que hay, ¿verdad?, en el poder adquisitivo del Córdoba en relación al dólar. ¿Cuál es la ventaja de tener un tipo de cambio de 0%? De que vamos a tener una moneda más estable. O sea, no vamos a disminuir ese riesgo de la volatilidad de un tipo de cambio día a día, ¿verdad? Y eso es de mucha importancia para la planeación a futuro de los diferentes proyectos de inversión, tanto desde el punto de vista de nuestro gobierno como desde el punto de vista empresarial también. Y desde el punto de vista del impacto en el poder adquisitivo de los nicaragüenses, porque esto dice que, o sea, se menciona que esta decisión busca fortalecer casualmente, como usted bien lo decía ahorita, la moneda nacional. ¿Cómo cree que esto viene a impactar en el poder adquisitivo, sí, de nosotros los nicaragüenses? Viene a impactar de manera positiva.
¿Por qué? Porque al tener un tipo de cambio estable, hay menos riesgo en la inflación, en el cambio de los precios. Porque normalmente el tipo de cambio del Banco Central es el tipo de cambio de referencia, para el establecimiento de los precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener un tipo de cambio estable, de que no hay cambios, ¿verdad? Porque tenemos tasa 0%, los precios tienden a mantenerse estables porque eso está relacionado con la cadena de valor. Por ejemplo, las importaciones, ya hablando un poco de costo, ¿verdad? Al importar materia prima, insumo, también bienes de capital para el proceso productivo, normalmente esto no viene en dólares la importación y se convierte a Córdoba. ¿Y qué pasa si el dólar está cambiando? Entonces ese costo se va aumentando. Al final, el costo de adquisición, el costo de las materias primas, al ir cambiando, ¿verdad? En el día a día, eso viene a impactar en el precio porque está relacionado al margen de comercialización que establecen las empresas para poder establecer sus precios. Entonces, al tener una moneda estable, eso viene a fortalecer, ¿verdad?, a la población que normalmente pues gana en Córdoba y los precios se van a mantener en Córdoba y no vamos a tener esa volatilidad. Por ende también viene como a enfrentar lo que es el tema de la inflación. Es que la inflación está relacionada también con la devaluación. Entonces, al tener una devaluación de 0%, eso apoya a una disminución de la inflación, ¿verdad?, en los precios. Y por ende aumenta el poder adquisitivo en las personas. Bueno, allá por 1993, estaba leyendo un poco acerca de eso. Allá por 1993, las políticas monetarias de deslizamiento se dice que estaban en casi un 12%. Esto se debía, casualmente dice, a que había un desequilibrio monetario, había desequilibrio fiscal, las exportaciones eran demasiado bajas, todo lo contrario a la situación que hoy en día Nicaragua vive, que casualmente, dado que es todo lo contrario a esto, es que se toman decisiones como las que se están tomando. Sí, eso es importante que la población lo conozca, de que el escenario que tenemos actualmente y que ha sido, ¿verdad?, parte de la estrategia de nuestro gobierno de fortalecer la economía desde los pequeños, medianos, ¿verdad?, y grandes productores, por decirlo así, también el sector agropecuario, que como ustedes saben es una economía que se basa en ese sector y al final eso cae en la cadena de valor porque consumimos esos productos. Correcto. Entonces, sí teníamos al inicio una tasa del 12%, exportaciones bajas, las exportaciones han aumentado de manera significativa y eso está asociado también a todos los proyectos que nuestro gobierno ha llevado a todos los territorios para fortalecer la productividad en nuestro país y aumentar la calidad en nuestros productos y por ende colocarnos mejor en el mercado. Y sí han crecido las exportaciones, han crecido los precios, han mejorado los precios. En el caso, por ejemplo, nosotros producimos y exportamos mucho café, el azúcar, el ganado, y son bienes que han adquirido un gran valor, ¿verdad?, en el mercado internacional y eso ha venido a fortalecer estos indicadores macroeconómicos que le permiten a nuestro país tener una tasa del 0%. Además, la balanza de pago comercial, ¿verdad?, ha mejorado de manera significativa y son indicadores que te dicen prácticamente no necesitas tener, ¿verdad?, una evaluación de tu moneda en relación al dólar. Correcto. ¿De qué manera? Porque se menciona que el Banco Central de Nicaragua ha mantenido la estabilidad monetaria. Entonces, ¿de qué manera esta estabilidad ha influido en las decisiones de gastos y ahorros de los hogares nicaragüenses? ¿Cómo influye casualmente decisiones como estas dentro, ya llevándolo a nivel micro, dentro de los hogares nicaragüenses? Sí, bueno, todos sabemos de que todo funciona en una cadena de valor y el consumidor final es el que esté en el hogar, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un tipo de cambio alto, ¿verdad?, en relación al dólar, eso incrementa los precios en toda la cadena de valor, ya sea en la importación o los bienes que consumamos acá a nivel local, se incorporan en el proceso productivo y eso después se traslada al precio, al consumidor. Entonces, al tener una política de fortalecimiento incluso al emprendimiento, también está asociado a las políticas paralelas de fortalecimiento del emprendimiento. Esto viene a fortalecer la economía del hogar, la economía familiar, además de que
la política económica está relacionada con la política fiscal y la política cambiaria. Entonces, dentro de las políticas también fiscales, esto se ha fortalecido, ha ido mejorando bastante y por ende eso tiene un efecto positivo en el consumidor final, que es la economía familiar. Y paralelo a eso también hemos venido trabajando, pues como ustedes saben, nuestro gobierno, la parte de la economía creativa, que eso ha fortalecido también para aquellos de más escasos recursos, ¿verdad? Adquirir un precio en un producto a menor costo, que a lo mejor si vas al interior del país tenés que trasladarte, mientras que a través de la feria se consumen a nivel local, ¿verdad? Y eso tiene un fortalecimiento de doble vía. Fortalece al consumidor y fortalece al emprendedor también. Y esa es parte de las políticas que nuestro gobierno ha implementado y fortalece la economía familiar. Mencionaba el licenciado Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, en una entrevista que le hicieron no hace mucho en un medio de televisión nacional, le preguntaban que si hay ventajas y desventajas acerca de esta decisión. Él, en palabras sencillas, en palabras simples, dijo: aquí ganamos todos. O sea, ¿qué le estaba diciendo en ese momento a la población? No hay nada de qué preocuparse. Son decisiones, porque también le preguntaba, ¿esta es una decisión que los directivos del Banco Central toman porque hoy amanecieron y se les ocurrió? No, son estudios que incluso él detalló en este programa, que desde el año 2007 se vienen valorando, se vienen haciendo muchos estudios donde se concluye pues que una de las mejores decisiones, porque al final el deslizamiento es un instrumento, decía él, es un instrumento de control monetario, así como también mencionó la tasa de referencia, mencionó que el encaje, mencionó que las operaciones de mercado abierto, todas Correcto. Esas, decía él, que son instrumentos de control monetario. Entonces son decisiones que no necesariamente nuestras autoridades toman de la noche a la mañana, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta en relación con la exposición de Nicaragua a los mercados internacionales? Y cómo esta decisión podría influir en la economía doméstica, que era ya casi relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, debemos de considerar y manejar de que esto se hace a través de estudios macroeconómicos. Como parte de la política económica del país, se ha venido desarrollando, se ha venido implementando y se venía gradualmente hasta llegar al 0%. Y tomando en cuenta de que hay otros instrumentos, ¿verdad?, macroeconómicos que le permiten a la economía manejarse de igual manera, ¿verdad?, y no necesariamente la devaluación de la moneda. Siempre a través, ¿verdad?, por ejemplo, de la tasa de referencia, que anda como por el 7% ahí. 7%. Sí. Esa es una tasa de referencia, ¿verdad?, muy importante, porque a través de ella, pues en un momento de que se necesite hacer algún movimiento económico, se trabaja con esa tasa, ¿verdad?, para la colocación de títulos valores, por ejemplo, que está relacionado con los instrumentos de mercado abierto. Colocar títulos valores en el mercado, ¿verdad?, para retirar Córdoba o para retirar dólares, y siempre la política va a estar en función del fortalecimiento de esa moneda y que no haya afectación en la población. Eso está debidamente estudiado ya y se ha venido implementando de manera gradual, y lo podemos ver en el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, ¿verdad? Y que ya es una prueba de que sí funciona lo que nuestro gobierno ha venido implementando. Como conocedor en materia de finanzas, quiero hacerle una pregunta. Se va a mantener, bueno, lo dicen nuestras autoridades, ¿verdad?, que a partir del 1 de enero, pero quiero, desde su punto de vista, ¿este 0% será únicamente para el año 2024 o cree usted, según su experiencia, que esto puede cambiar? Porque también nos debemos no únicamente a políticas económicas internas. Las políticas económicas mundiales son cambiantes y, queramos o no, las economías de cada país dependen de las políticas económicas también del mundo entero, porque tenemos relaciones comerciales con otros países. ¿Cree usted que pueda durar solamente por el 2024? Decía el presidente del Banco Central, pues nosotros no queremos que esto solamente sea por el 2024, porque podría cambiar, decía él, pero eso va a estar en base de, según su punto de vista, ¿cómo ve?
Para mí, de que la probabilidad, ¿verdad?, de que se mantenga es alta. Alta. ¿Por qué alta? Porque es consecuencia de un proceso que se ha venido desarrollando a través de la política económica en los últimos años. Y que si nuestro gobierno, ¿verdad?, a través del equipo de asesores, pues, y el Banco Central, sí tomó la decisión ya de pasar de 1 al 0% y se proyecta para el año 2024 a 0%, hay probabilidad alta de que en 2025 la podamos mantener. Pero sin embargo, en finanzas pues siempre hay su riesgo. Y los riesgos, hay riesgos que son inherentes, ¿verdad? Y hay un riesgo residual que queda siempre que no depende, por ejemplo, de nuestro país, porque Correcto. tiene que ver con la economía a nivel internacional. Entonces, cuando hay un movimiento a nivel internacional en la economía, de manera indirecta nos vemos afectados también y probablemente tengamos que cambiar la política. Pero a como se ha venido trabajando, a como se ha venido manejando y también que a nivel internacional, ¿verdad?, hay movimientos económicos los cuales ya Nicaragua como país, ¿verdad?, y nuestro gobierno lo ha venido analizando. Casualmente estos cambios que son muy importantes en la tasa de deslizamiento es para protegernos también de la economía a nivel internacional. Entonces es probable de que se siga manteniendo, pues como en finanzas realmente siempre hay un riesgo, pero las expectativas es de que se puedan seguir manteniendo. Pero claro, vamos a esperar en el año 2024, confiando en Dios, ¿verdad?, y en nuestro gobierno, que las cosas se desarrollen bien y que ese crecimiento que hemos venido teniendo económicamente se siga dando y que no solamente tenemos el instrumento de la tasa de deslizamiento, sino que hay otros instrumentos que son de mucha importancia y que nuestro gobierno siempre está ahí pendiente, ¿verdad?, de ese movimiento económico en nuestro país, principalmente para fortalecer la economía familiar, ¿verdad?, en los hogares y que no se miren afectados. ¿Existía algo así como algo de temor cuando esta noticia la dio a conocer el Banco Central? ¿Algo que quiera agregar usted para que las familias nicaragüenses que nos van a ver a través del ente de Molotov Digital puedan estar no solo tranquilos, sino confiar en las decisiones de nuestro gobierno? Yo diría que sí, hay que confiar en Dios, en nuestro gobierno, ¿verdad?, de que son decisiones que vienen a fortalecer la economía familiar. A veces se piensa también, por ejemplo, se ha hablado a veces de las remesas, de que cómo afecta la parte de las remesas, pero realmente debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros Disculpe, sí. antes de que vayamos concluyendo, ¿verdad? Se habla de las remesas, se habla de que los salarios al inicio y después al final de año, se habla de los que tienen ahorros en cuentas en dólares, para que la gente un poco tenga esa tranquilidad. Entonces, lo que hace el tipo de cambio el tipo de cambio oficial es de referencia para el sistema financiero, ¿ya? Y el Banco Central, a través de los otros instrumentos financieros también, maneja muy bien, ¿verdad?, la política de tasa de interés comercial, por ejemplo, y últimamente hemos visto que aunque teníamos 1%, el crédito se ha venido aumentando y se ha venido recuperando la parte del crédito por parte del sistema financiero. Y debemos de tomar en cuenta que pasamos de 1 a 0. Es 1% que tal vez no lo podemos ver tan significativo como decía, pero ya en el tiempo pues sí tiene un impacto, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, esto viene a darle valor a nuestra moneda. Entonces, la volatilidad, ¿verdad?, del córdoba en relación al dólar disminuye y entonces eso disminuye la inflación prácticamente porque no tenemos esa exposición a las importaciones, el incremento, ¿verdad?, y todo eso que a veces no lo miramos ya a nivel local, ¿verdad?, porque se miran los procesos de importación. En relación a las remesas, por ejemplo, a veces pues hay muchas personas, yo he visto, ¿no?, actualmente, de que en sustitución, por ejemplo, de tener, por decirlo así, una utilidad cambiaria pues en relación del córdoba que recibe por los dólares, hay mucha gente que ha emprendido y la rentabilidad es mayor. O sea, la rentabilidad de un emprendimiento, y eso se da a través de los programas de economía creativa, pueden ser rentabilidades de que recibís, por ejemplo, 3.600 córdobas, que representan una determinada cantidad de dólares, lo incorporas, ¿verdad?, a un emprendimiento y te ganas el 20-30%, que son programas que nuestro gobierno viene desarrollando. Entonces, como esas son políticas paralelas, no tendrían ningún impacto, realmente, porque además que los precios se mantendrían. En cambio, si
hay un deslizamiento en la moneda, los precios van a aumentar y al final el poder adquisitivo va a ser menor, porque no va a haber relación entre lo que está recibiendo y lo que aumenta el precio a nivel local. Correcto. Sí. Está bien. Bueno, muy agradecidos. Seguramente este tema tendríamos nosotros que abarcarlo en un tiempo porque realmente hay mucho de qué hablar. Quisimos nosotros transmitirles parte de lo más importante que esto conlleva. Y lo único que nos queda es agradecer que hayan estado con nosotros durante estos minutos. Al 31 de diciembre del año 2023 el tipo de cambio será 36.6243. Así es, ¿verdad? Y a partir del 1 de enero seguirá siendo durante todo el año 2024. Gracias por haber estado con nosotros en un programa más. Gracias a usted, licenciado, por habernos acompañado. Esperamos poder contar con su presencia una vez más. Hasta la próxima.